Bueno, vamos a ver el efecto Doppler. Para entenderlo ya tenemos la base matemática de las ondas senoidales, cosenoidales. También ya tenemos la base matemática, el conocimiento respecto a la propagación del sonido. Esta propagación, velocidad del sonido que cambia dependiendo de los medios, como ya conocemos en el experimento típico que hacemos en la secundaria, donde se ve la refracción. Y el día de hoy vamos a ver el efecto Doppler, que resulta muy útil tanto para la medicina como para la ingeniería para realizar mediciones. El efecto Doppler se ganó la admiración durante el siglo XX cuando Edwin Paul Hubble toma los elementos, el conocimiento de Georges Lemaitre entre 1927 y 1928 en una conferencia que hubo en Holanda. Georges Lemaitre hace un análisis de la posibilidad de la expansión del universo y Edwin Powell Hubble en 1929 publica un artículo que viene siendo digamos, la cereza del pastel, donde explica esta expansión del universo y la pieza fundamental es el efecto Doppler. Después, a lo largo del siglo XX, el efecto Doppler terminará siendo una de las herramientas principales para la medicina en el estudio de una buena cantidad de ultrasonidos, de tomografías, de la capacidad para entender la abertura de válvulas en el sistema cardiovascular, etcétera. Entonces el efecto Doppler es un buen acompañante de la ciencia médica y de la ingeniería, y de esto se trata esta clase de entender el efecto Doppler. Como ustedes ya observaron, traigo puesto aquí un estetoscopio. Yo creo que habría que hacerle un homenaje a este instrumento. Se ve muy sencillo, pero fue pieza medular de los médicos, y yo creo que todavía sigue siendo pieza medular de los médicos, porque este estetoscopio desarrolló una capacidad de validación de la auscultación médica por comparación de sonidos que, wow, hizo capaz a muchos médicos de emitir diagnósticos previos a los grandes instrumentos electrónicos y computacionales con una certidumbre fabulosa. Estos médicos, como se diría, viejos lobos de mar con un colmillo retorcido, sabiendo usar este instrumento, el estetoscopio. ¿Qué es lo que hacían estos médicos? Que muchos lo hacen, pero desde luego hoy, pues los médicos, como los ingenieros, estamos acostumbrados a apechurar un botón, y el instrumento, la máquina, la computadora, pues nos hacen todo, ¿no? Pero el desarrollo preliminar de la medicina ya de avanzada, se lo debemos mucho a este instrumento que utilizó los efectos de reflexión, de refracción y de Doppler en las ondas sonoras. Es decir, al colocar el médico ya con colmillo, con una capacidad de intuición poderosa, el instrumento y desplazarlo sobre el cuerpo, fue creando una base de datos mental auditiva que le permitía comparar el estado de salud de un órgano que al funcionar emite sonidos. Estos viajan en la caja torácica, y esa comparación a lo largo de años, cuando él coloca el estetoscopio en los pulmones, en el intestino, en el corazón, le permitía identificar esa reflexión del sonido, si el corazón, si el intestino, si el aparato digestivo estaba funcionando correctamente. Y luego, más aún, le pedían al paciente, por ejemplo en el caso de los alvéolos pulmonares de los pulmones, que emitiera un sonido A, E, O, y el doctor lo que hacía era desplazar el estetoscopio, o sea, desplazarlo
a distintas posiciones, a distintas velocidades, sobre la fuente emisora del sonido y en distintas localidades de las que él ya había creado su base de datos mental auditiva. Establecía una comparación rápida. Fíjense qué capacidad, ¿no?, de este médico. Es como, digamos, los futbolistas, los que toman decisiones en última instancia, han ido desarrollando una capacidad, un almacenamiento de distintas respuestas que de una manera muy rápida hacen la comparación y emiten un diagnóstico, una validación, o acomodan el pie para tirar un gol, estos grandes futbolistas, etcétera. Y esa, nosotros diríamos, capacidad de intuición, pero en realidad lo da la experiencia y la comparación de patrones que en su vida, en su oficio, les permitió desarrollar esa validación, ese diagnóstico. Es lo que hacían estos médicos con colmillo. Colocaban el estetoscopio y decían, voy a hacer una auscultación, y entonces, comparando los sonidos con respecto a su base de datos de cómo debía de estar funcionando ese órgano, establecía un diagnóstico, decía, algo anda mal por aquí, algo anda mal por acá, a ver, diga A, y el hecho de desplazar, pues está haciendo una comparación de las distintas frecuencias que produce el efecto Doppler, de lo que vamos a hablar, ¿vale? Y emitía un diagnóstico. Nosotros con el ultrasonido, este aparatito de ultrasonido, ahora, pues aquí colocamos una pastilla, aquí tiene una pastilla, se dice de un material piezoeléctrico. Esta pastilla de material piezoeléctrico emite un ultrasonido en un rango médico de 3 a 7 MHz, dependiendo lo que se vaya a hacer, si es cardiología, si es perinatología, etcétera, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y entonces el médico ya conoce que va a tener una ecocardiografía diferente o con cierta aplicación cuando coloca el manguillo en posición de 90 grados que cuando lo coloca en posición de 20 grados o hasta de 0 grados. Vamos a ver que para este instrumento de ultrasonido por efecto Doppler, ellos le llaman por pulsos de efecto Doppler. Nosotros ya vimos en el osciloscopio que los pulsos no es otra cosa más que una señal cuadrada periódica que a comparación de la onda senoidal pues tiene un decaimiento suave. La onda pulsada, que le llaman los médicos, los ingenieros, los que hacen un muestreo de ultrasonido por Doppler, es una onda cuadrada digital, se emite a través del material piezoeléctrico, que normalmente es de cuarzo. Este material piezoeléctrico emite esas ondas pulsantes y se produce una reflexión. El mismo instrumento toma la diferencia de tiempo, lo compara con una base de datos. Ahí el instrumento estaría haciendo lo que el cerebro del doctor especializado, de esos doctores ya con una capacidad impresionante, que con su solo estetoscopio desplazándolo eran capaces de dar un buen diagnóstico. Hoy a lo mejor pueden dar un diagnóstico, pero pues desde luego la vida moderna requiere que lo validen a través de una tomografía, de una ecocardiografía, a través de un instrumento electrónico computarizado, de tal manera que este pulso, esta onda pulsada, va a producir distintas reflexiones en los distintos órganos. En el hueso vamos a ver cómo es la propagación de sonido en el hueso, la propagación de sonido en la sangre, y me va a estar dando la manera en cómo regresa. Es como si fuera un sonar, un radar, ¿no? Me va a estar dando el tiempo con el que tarda en regresar, un patrón que las modernas computadoras comparan con un patrón de imagen y me van mostrando esa imagen de ultrasonido del feto, del corazón, del pulmón, del aparato digestivo, etcétera, de lo que necesitamos nosotros tomar con este manguito, ¿vale? También en ingeniería el efecto Doppler es extraordinariamente
Útil, probablemente no se usa un material piezoeléctrico, pero se utiliza una emisión, una campana de este tamaño, ¿no? Para comparar, por ejemplo, la velocidad de fluido, lo vamos a ver al ratito aquí en las imágenes de la computadora, para comparar la velocidad de fluido que atraviesa una turbina. Entonces nos colocamos en un punto de la turbina y por el efecto Doppler vamos a ver cómo entra, a qué velocidad entra el aire, pasa por la cámara de combustión y a qué velocidad se aleja el aire. Entonces vamos a ver cómo cuando el objeto se acerca, la materia se acerca, tenemos un corrimiento al azul, y cuando la materia y el objeto se alejan, tenemos un corrimiento al rojo, y esto me da la pauta del comportamiento, del movimiento que yo quiero ver en el cuerpo, en el corazón, en el feto y en el universo, que fue lo que hizo Edwin Powell Hubble en 1929. Se dice que tomando los antecedentes de Georges Lemaitre, probablemente sí, probablemente no, pero le llamamos ley de Hubble a esta medición que él hizo del corrimiento al rojo conforme se va expandiendo el universo, que no es otra cosa más que el efecto Doppler, ¿vale? Para mis alumnos de ingeniería, aquí les tengo un proyecto. Los que quieran subir un punto de ese primer periodo que no les fue muy bien, que digamos, yo les voy a dar el material. Este es el clásico carrito que se prende, lo activo, ¿no? Y coloco un sensor, y con ese sensor, que es un ultrasonido que refleja y que tiene un mecanismo que ya el microprocesador compara, le hace que se detenga o le hace que se mueva hacia la derecha. Yo les voy a dar todo el material, digo, no es que yo les vaya a regalar el material, les voy a dar el modelo de Arduino Uno, les voy a dar el programa para que ustedes lo graben en el chip, les voy a dar los módulos, todo. Lo único que quedaría pendiente es que ustedes investiguen cómo cambiar la programación para que reciba un ultrasonido y cambie su rutina de girar a detenerse o a irse hacia atrás, ¿no? Aquí ya me falló, pues, que se vaya hacia atrás. Entonces yo les voy a dar estos elementos para mis alumnos de ingeniería. Los de medicina, bueno, en sus vidas profesionales van a estar utilizando. Les voy a dar también unas copias, esto es meramente informativo, de distintos manuales. Este es un manual útil de los cursos que se dan en distintas universidades, la UNAM, en muchas universidades, la Salle da buenos cursos sobre técnicas de ecocardiografía transesofágica, como muchas otras técnicas por ultrasonido, por efecto Doppler, para tomografías computarizadas, y es una herramienta extraordinariamente útil. Aquí tengo otro, este es uno que directamente se coloca encima del cuerpo de la mujer embarazada, y nos está produciendo un patrón de cómo está acomodado el feto, cómo viene acomodado el feto por puro ultrasonido. Y de igual forma, si se coloca cerca de los 0 grados, de los 180 grados, pues lo que tenemos es el frente de onda que funciona como si fuera efecto Doppler. Estos tomografías de ultrasonido por efecto Doppler, pues verdaderamente son una maravilla. Han auxiliado mucho a las disciplinas médicas, de ingeniería, de materiales, de construcción, y lo vamos a ver. Este proyectito para mis alumnos de sexto del área de ingeniería, los que quieran hacerlo, yo les voy a dar la lista de materiales, les voy a dar el programa para que ya nada más lo quemen. Funciona bien. Ahorita porque está baja esta pilita del comunicador. Y ya nada más lo único que tienen que hacer es cambiar el módulo, ponerle un módulo de ultrasonido y cambiarle una línea de programación, pero eso ya se los dejo para que ustedes desarrollen su capacidad y puedan subir un punto del primer periodo que les fue
pues no muy bien que digamos. Este instrumento que ha consolidado que es arquetipo del oficio de Hipócrates, en realidad es una maravilla, sigue funcionando muy bien. Claro que se necesita un médico con mucha experiencia y el diagnóstico bien dado por, digamos, el efecto Doppler manual del médico experimentado, pues ya lo único que tiene que hacer es corroborar y validarlo con unas tomografías computarizadas, pero créanme, hay cardiólogos, gente médica en las distintas disciplinas especializadas que tienen esta fabulosa capacidad de colmillo desarrollado de dar diagnósticos certeros. Desde luego, mucho de su validación es intuitiva. Y ya el instrumento le da la validación cuantitativa, que es lo que vamos a ver ahorita en la computadora, de las tomografías por efecto Doppler. Primero vamos a entender qué es el efecto Doppler, que a grosso modo ya les dije, y vamos a estudiar esto. Vamos a hacer unos ejercicios también, ¿va? Efecto Doppler. Aquí tengo un observador fijo y con respecto a este observador, un objeto se acerca emitiendo un sonido. Con respecto a este observador, un objeto se acerca emitiendo una onda. ¿Va? Cuando el objeto se acerca al observador, el observador registra esta frecuencia elevada de tono, una frecuencia aumentada. En cuanto el objeto se aleja del observador, lo que el observador fijo registra es una disminución de la frecuencia. Cabe mencionar que el observador que está fijo, lo que él registra es o un aumento o una disminución de la frecuencia, pero la fuente que se está moviendo mantiene una frecuencia fija, mantiene una frecuencia estable, una longitud de onda que no cambia. Lo que cambia es lo que registra el observador, que aumenta la frecuencia o disminuye esa frecuencia dependiendo. Si se acerca, hay un aumento en la frecuencia. Si se aleja, hay una disminución de la frecuencia. Está sencillo, nos lo vamos a aprender. Cuando el objeto se acerca, en el caso de la longitud de onda de la luz visible, decimos que hay un corrimiento al azul, al violeta, y cuando el objeto se aleja, decimos que hay un corrimiento al rojo, ¿vale? Aquí tenemos la ecuación que Christian Andreas Doppler desarrolló en mayo de 1842 en la Universidad de Praga. Es realmente una ecuación sencilla. Aquí tenemos la velocidad del observador y que, como ya dijimos, la velocidad del observador normalmente para los ejercicios la vamos a tener fija y esto nos simplifica la ecuación. Entonces, esta normalmente es 0 y nos simplifica la ecuación, ¿sale? Entonces, esta frecuencia con asterisco es la frecuencia que registra el observador. Es la frecuencia que registra el observador. La que registra el observador, ya sea que se acerca, un aumento en la frecuencia, ya sea que se aleja, una disminución de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, la F que no tiene asterisco es la frecuencia emitida por la fuente, que como ya dijimos, esta es una frecuencia que se mantiene constante, no cambia. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad a la que viaja la onda emitida por la fuente. Ahorita en un ejemplo nos va a resultar bastante ilustrativo, ¿vale? Aquí pusimos la ecuación Doppler escrita en mayo de 1842 por Christian Andreas Doppler en la Universidad de Praga. Christian Andreas Doppler nació en Salzburgo, Austria, en 1803. Como ya mencionamos, B sub 0 es la velocidad del observador, que normalmente es 0, porque lo tenemos fijo, ¿sale? Esta es la velocidad del objeto o cuerpo que emite la frecuencia fuente. Aquí lo vamos a ver ahorita en este ejemplo.
De tal manera que esa es la velocidad a la que viaja la onda emitida por la fuente y esta es la velocidad a la que se desplaza el objeto o cuerpo que emite la fuente. Son dos cosas diferentes, pero ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Ejemplo, dice, un auto va tocando su bocina, va tocando su claxon y esa bocina, ese claxon emite una frecuencia de 440 Hz mientras se acerca a un ciclista a la orilla del camino. ¿Va? ¿Qué frecuencia escuchará el ciclista si el auto se acerca a 11 metros por segundo? Aquí tenemos la ecuación, ¿sale? Y estamos haciendo la sustitución. Entonces, vamos a empezar. Esta es la frecuencia asterisco. Esta es la frecuencia asterisco que nosotros estamos buscando. Esta de aquí. Luego acá tenemos la frecuencia F. La frecuencia F emitida por la fuente, que es de 440 Hz. Aquí está. ¿Va? O sea, este es la frecuencia del claxon, de la bocina que va tocando el automóvil, 440 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos B subíndice E, 343 metros sobre segundo. B subíndice E, velocidad a la que viaja la onda emitida por la fuente, que no es otra cosa más que la velocidad del sonido en el aire a la temperatura ambiente. Es decir, aquí tenemos 343 y aquí tenemos 343. 343, 343, 440. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos poniendo acá en esta ecuación? 343, que es la velocidad a la que viaja esta frecuencia. Y como esta frecuencia está viajando en el aire, puesto que el auto está tocando su claxon como un sonido en el aire, pues sabemos que la velocidad de propagación del sonido en el medio que le llamamos aire a la temperatura ambiente es de 343 metros sobre segundo. ¿Cómo se acerca? Aquí nuestra convención, porque se van a restar, es un signo menos. Entonces, el automóvil se acerca a 11 metros por segundo. Esta de aquí, vamos a ponerla en la ecuación que nosotros tenemos, esta es la velocidad de la fuente, ¿sale? Nótese, esta es la velocidad con la que se mueve la fuente y esta es la frecuencia de la fuente, ¿sale? Aquí tenemos 440 Hz, que es la frecuencia del claxon, y aquí tenemos 11 metros sobre segundo, que es la velocidad con la que se mueve el automóvil. Por otro lado, aquí tenemos la velocidad de la fuente emisora que se está emitiendo en el aire con una velocidad de propagación de 343, de tal manera que la ecuación pues nos queda así: 343, le restamos 11, multiplicamos por los 440 del claxon y tenemos que el observador percibirá una frecuencia mayor a la real debido que la fuente se acerca. Estamos observando que es una frecuencia de 454.6 Hz. Es cuestión de que ustedes lo chequen en sus casas y desde luego lo hagan cuando se aleja. Cuando se aleja, este signo en vez de ser menos, este signo tendrá que ser más y aquí nos tendrá que dar una frecuencia inferior a los 440 Hz. Estoy poniendo, cuando la fuente se acerca, nosotros percibimos un aumento de la frecuencia. Cuando la fuente se aleja, nosotros percibimos una disminución de la frecuencia. Lo pongo en azul porque nos vamos a dar cuenta cuando ponga yo el espectro electromagnético que efectivamente hay un corrimiento al azul cuando los objetos se acercan en la emisión de luz y tenemos un corrimiento al rojo nuevamente en la emisión de luz cuando los objetos se alejan. Aquí no es otra cosa más que
la expresión que ya pusimos. Entonces, el efecto Doppler es algo verdaderamente poderoso. Ahorita vamos a ver la multiplicidad de aplicaciones en medicina e ingeniería. Aquí este dibujo ilustra de una manera bastante esquemática cuando se aleja, estamos viendo el cuerpo chiquito, cuando se aleja tenemos un corrimiento al rojo y cuando se acerca tenemos un corrimiento azul. Dicho de otro modo, cuando se acerca hay un aumento en la frecuencia, ya lo vimos en este ejemplito de acá, un aumento en la frecuencia, y es cosa de que lo hagan en sus casas. Aquí le cambien el signo, le pongan más, y verán que la frecuencia es inferior a la que se emite, porque ahora hay un corrimiento al rojo, digamos, o hay una disminución en la frecuencia cuando se aleja, ¿va? Vean qué chulada de tomografía. Estamos viendo aquí al corazón, sus 4 válvulas, ¿no? Y entonces, cuando existe un llenado, cuando existe a la vez cuando existe un llenado, aquí estamos viendo, y podemos calcular la velocidad de llenado, el gráfico nos va a dar, y aquí el azul nos está indicando que se acerca, que el fluido se acerca, que el fluido entra, y aquí lo estamos viendo en rojo, nos indica que el fluido se aleja, se está vaciando en un proceso de sístole o diástole. No sé, esta tomografía nos ilustra muchísimo. La tomografía por efecto Doppler es algo verdaderamente muy poderoso y nos da con absoluta precisión velocidades, magnitudes, ¿vale? Aquí está otro dibujito, otro ejemplo que resulta bastante útil. Cuando se acerca, están aumentando la frecuencia. Cuando se aleja, disminuye la frecuencia, ¿va? En la ecografía, que es de lo que les voy a proporcionar este manualito, ¿sale? La ecocardio transesofágica, se sugiere, vean en la ecuación, tenemos aquí un coseno del ángulo, se sugiere que el manguito, como dicen los españoles, la empuñadura, pues no esté a 90 grados, porque el coseno de 90 grados nos está dando 0, ¿no? Entonces nos conviene que el ángulo esté a 0 grados o que esté a 180 grados. Ustedes recordarán, ¿no? El coseno de 0 grados, el coseno de 180 grados de la tarea que hicieron, de esta tarea que hicieron, ¿no? Que cuando teníamos nosotros el coseno de 0 grados teníamos la máxima amplitud. Coseno de 0 grados, la máxima amplitud. Esto implicaría que cuando yo voy a hacer la adecuada exploración Doppler para toparme de frente con el frente de onda, pues me conviene no hacerlo así a 90 grados, sino inclinarlo hasta 0 grados o inclinarlo hasta 180 grados. Sin embargo, es absurdo y no siempre se puede. Entonces, pues lo óptimo en el caso de esta tomografía Doppler es a unos 30 grados, ¿no? 30 grados más o menos, ¿vale? Es lo que se sugiere. Entonces, dado que aquí tenemos esta ecuación donde está implícito este coseno, que ustedes, como repito, ya lo conocen, se recomienda que lo tengamos inclinado, nuestro manguito, la empuñadura del ultrasonido por efecto Doppler, como dice aquí, cuando tenemos coseno de 90 grados, cuando estoy tomando el manguito a 90 grados y el cambio de fluido, el cambio de tejido es perpendicular, pues voy a percibir con mucha aberración la tomografía. Entonces me conviene, para hacer la adecuada, la óptima exploración, como dicen, que se encuentre a 30 grados. Lo ideal sería toparnos con el frente de onda directamente, pero pues eso habría que meternos adentro del tejido y eso pues es imposible. Entonces lo que nosotros hacemos es 30 grados, hacer la tomografía a 30 grados y tenemos la mayor precisión de nuestra tomografía. Como les mencioné, la industria médica le llama un Doppler pulsado, o sea, es un tren de pulsos como el que vimos
arriba, cuando estábamos viendo resonancia, ¿se acuerdan? Que era un tren de pulsos, una onda cuadrada. Bueno, esta onda cuadrada se emite aquí en el cristal, ¿sale? Lanza la onda cuadrada, choca y rebota, regresa con otro cristal y efectivamente por efecto Doppler, Doppler pulsado porque manda esta serie de pulsos, nosotros podemos contrarrestar con los colores, ¿sale? Cómo está funcionando un órgano. En este caso pues está el corazón. Sí, esto desde luego es publicidad que yo tomé de la red, dice aquí Digimed, entonces te dicen este Doppler continuo, este manguito incluye 2 cristales, un transmisor, un receptor, que no es otra cosa más que esto que les estoy mencionando, ¿sale? Fácil captación de señales, sin información de profundidad, bla, bla, bla. O sea, es una de las aplicaciones más útiles y más interesantes del efecto Doppler a través de estos cristales piezoeléctricos de estado sólido que al recibir la compresión y la expansión convierten en señales eléctricas y al revés, cuando vienen las señales eléctricas se comprimen y se expanden y no se emiten este tren de pulsos cuadrado que le llaman Doppler pulsado. ¿Va? Bueno, como ya estamos viendo, las aplicaciones Doppler, los electrocardiogramas Doppler, me permiten dar mucha información porque además se le puede proporcionar rangos de tonalidades y entonces no nomás me estoy yendo al extremo del azul o no nomás me estoy yendo al extremo del rojo, sino puedo tener rangos intermedios entre amarillos, naranjas, que me están aportando velocidades de llenado, de contracción, de expansión, de tejidos y esto es pues fabuloso para las tomografías, ¿no? Aquí es donde se ve el pulsado que se está emitiendo. Desde luego el doctor, nuevamente con experiencia, puede modificar un poco la frecuencia de los pulsados. Aquí tengo yo una frecuencia de pulsado típica de 3.6 MHz y con eso puedo ver cómo se está conformando la tráquea, el intestino delgado, en fin, lo que yo necesito saber donde hay un intercambio de fluidos. ¿Estamos de acuerdo? El tren de pulsos es una onda cuadrada, que es lo que estamos viendo, y en última instancia el médico puede modificar ligeramente este rango de frecuencia con la intención de hacer más óptima su tomografía. ¿Va? Vean por ejemplo esta. Aquí estamos viendo ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el llenado y el vaciado entre las distintas cavidades con distintos colores que me indican las distintas velocidades de llenado de vaciado, pues para detectar alguna patología, ¿no? La habilidad ya del médico en hacer la tomografía, poco a poco también pues los indicativos computacionales le van dando pie al médico a cómo realizar esta tomografía, en qué instantes apachurrar para la medición e ir tomando los datos más certeros, más adecuados. También se utiliza en lo que sería el reporte sobre las varices, ¿no? Le llaman Doppler venoso, arterial, me está indicando la capacidad que tiene para fluir estas arterias, estas venas, ¿vale? Vean, por ejemplo, en el ultrasonido, el Doppler fetal, me da una calidad, una capacidad de información fabulosa. Yo puedo hacer escaneos con mucha precisión para ver la colocación, para ver cómo viene el cordón umbilical, para ver la geometría del cerebro, si no trae alguna patología genética, una anormalidad, etcétera. O sea, realmente esto el efecto Doppler pues facilita mucho para la medicina y ustedes van a encontrar una buena cantidad de cursos, de conferencias, de gente especializada que se dedica a capacitar a más gente de la rama de la medicina. Desde luego todo esto tiene un costo, ya son particulares que se han ido especializando, dan estos cursos, hospitales que por supuesto los apoyan, o sea, hay mucho, como se dice,
mucha tela de dónde cortar en la aplicación Doppler, no solamente para el Doppler fetal, como ya lo vimos en la cardiología, en las varices, en fin, etcétera. Aquí tiene algunas de los objetivos, ¿no? Que desde luego pues yo desconozco de identificar el feto en riesgo de hipoxia acidosis, pues la verdad desconozco qué pueda hacer, pero les estoy presentando para que ustedes vean, ¿no? Christian Andreas Doppler nace en 1803 en Salzburgo y fallece en 1853. Christian Andreas Doppler. Aquí vemos otro cómo se está llenando esta capacidad de las venas, ¿no? En rojo o en azul, que nos indica el llenado o el vaciado o la atrofiación en algunas de las cavidades. En ingeniería también es extraordinariamente útil, ya lo mencioné yo al inicio. Aquí tengo yo una turbina. Las turbinas es la máquina más extraordinaria, la máquina térmica más extraordinaria. En la parte central tengo yo el quemador. Entonces, por efecto Doppler puedo ver, vean en azul, cómo está acercándose las masas de aire con la primera fase de la turbina, que es un compresor. Aquí está el quemador. Y luego puedo percibir con efecto Doppler en el rojo las masas de aire que se van alejando y me permiten cuantificar la eficiencia de los álabes, como lo voy a hacer cuando les deje yo un video a mis alumnos de ingeniería. Como estos álabes también sufren un desgaste, se tienen que estar reacomodando, rehaciendo, se sustituyen, y entonces la tomografía Doppler me permite cuantificar con absoluta precisión si estos gases se están expandiendo a la velocidad teórica calculada o si ya empieza a haber un desgaste o una fatiga en la turbina, en estos donde ya se está expandiendo, o si tenemos algún problema en el compresor de álabes, ¿no? Aquí tenemos el aire que entra y observen, yo tengo mi sensor aquí donde está el quemador, y lo que viene lo voy a tener con un corrimiento al azul porque se está acercando, me va a dar una cantidad que debe de corresponder con la cantidad teórica de admisión del aire, y comparativamente voy a ver si el corrimiento al rojo, la magnitud corresponde a lo que teóricamente deben de estar desarrollando los álabes de la turbina. También en ingeniería, ustedes lo han visto, colocan sensores sobre periféricos, sobre calzada de Tlalpan, y pues no es otra cosa más que el ejemplito que vimos allá arriba. Se emite, regresa, el cambio en la señal me da la velocidad a la que llevaba el cuate en la avenida, y pues se le procede a multar, y esto, la verdad, tiene absoluta precisión, ¿sale? Bueno, la cereza del pastel, la consagración del efecto Doppler, es cuando Edwin Powell Hubble en 1929 lo apuntala para su hipótesis de la expansión del universo. Observa que objetos que se acercan a nosotros presentan estas líneas de absorción con un corrimiento al azul, mientras que los objetos celestes que se alejan de nosotros presentan sus líneas de absorción corridas hacia el color rojo. Ahora que estemos viendo electromagnetismo, vamos a apreciar más estas líneas espectrales en las que se basó Edwin Powell Hubble en 1929 para emitir esta hipótesis, que desde luego ahora está totalmente comprobada. Aquí tenemos el espectro electromagnético, digamos en las partes más bajas, las frecuencias más bajas, pues tenemos las ondas de radio, de televisión, luego tenemos las microondas con las que se transmite comunicaciones. La parte más baja de la luz visible que nosotros observamos es la roja, y abajo de la roja pues se llama infrarroja, ¿vale? Entonces, la mezcla, ustedes recordarán el disco de Newton, la mezcla de todos estos colores nos da esa luz blanca
que es la que nosotros percibimos. Hacemos pasar esa luz blanca por un prisma y la descomponemos en sus distintas longitudes de onda que nuestro cerebro identifica, desde el rojo, la más baja, hasta el violeta, la más alta. Por arriba de la más alta frecuencia que percibe el ojo, pues le llamamos ultravioleta. Desde luego, arriba de la ultravioleta tenemos todavía longitudes de onda más pequeñitas, o sea, frecuencias más altas, como los rayos X, frecuencias más altas, como los rayos gamma, que desde luego ya no son percibidos por el ojo, ¿va? Entonces, cuando la longitud de onda se hace grande, o dicho de otro modo, cuando la frecuencia disminuye, que es cuando el objeto se aleja, tenemos un corrimiento al rojo. Cuando el objeto se acerca, que la frecuencia aumenta, aquí está, cuando el objeto se acerca, la frecuencia aumenta, la frecuencia aumenta, la frecuencia aumenta, acá tenemos frecuencias más altas, tenemos un corrimiento azul. Cuando la frecuencia disminuye, tenemos un corrimiento al rojo. Cuando la frecuencia aumenta y tenemos un corrimiento azul, se acerca. Cuando la frecuencia disminuye y tenemos un corrimiento al rojo, se aleja. Se aleja, corrimiento al rojo, se acerca, corrimiento al azul. Se acerca, frecuencias más altas, se aleja, frecuencias más bajas. Se dice que este astrónomo sacerdote belga Georges Lemaitre, entre 1927 y 1928, hizo una conferencia haciendo referencia a esta posibilidad de expansión del universo en Holanda entre 1927 y 1928, y se presume que Edwin Hubble tomó estos conceptos y desde luego él ya los precisó para hablarnos de la expansión del universo en 1929, de tal manera que se acercan los objetos, tenemos este corrimiento al azul, o sea, un aumento de frecuencia, se alejan los objetos y tenemos un corrimiento al rojo, o sea, una disminución de la frecuencia. Vamos a tomar otro ejemplo. Dice una tomografía ET, o sea, ecocardio transesofágica, por efecto Doppler, de los ejemplitos que vimos ahí arriba, esto es de uso cotidiano en la medicina, desplaza el transductor, o sea, el instrumento de medida, el manguito, como le decimos en México, que el nombre correcto en español es empuñadura, desplaza este instrumento a 13 centímetros por segundo. Ustedes calculen una regla de 13 centímetros y el médico o la máquina lo que hacen es 1, o sea, esta velocidad de desplazamiento, 1, ¿no? Movemos 13 centímetros en un segundo. Eso es a lo que se refiere, ¿sale? Y el aparato está emitiendo una frecuencia de 4.5 megahertz sobre la caja torácica, ¿vale? Calcular la diferencia de frecuencia cuando se aleja y cuando se acerca a un punto de interés fijo dado por el médico, o sea, una válvula, un punto que le interesa al médico, que lo marca en la computadora, y por el médico en el tórax, considerar la velocidad de sonido en la masa muscular. La velocidad de sonido en la masa muscular no es de 343 metros sobre segundo. Vamos a considerar 1540 metros sobre segundo. O sea, la velocidad de propagación en la masa muscular, véanlo, es 5 veces más rápida que la velocidad de propagación del sonido en el aire. Todavía más aún, en el tejido óseo, o sea, en los huesos, o sea, en una parte sólida, el sonido viaja muchísimo más rápido. Observen. Estos datos son importantes porque el día de su examen ustedes tendrán que aplicar el criterio si la fuente emisora
está emitiendo en un medio como el aire, o si la fuente emisora está emitiendo en un medio como la masa muscular, la sangre, o si la fuente emisora está emitiendo en un medio como los huesos, o en el acero, o en el hierro, o etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Tómenlo en cuenta. Entonces, nuevamente aquí utilizamos nuestra ecuación. Como ya sabemos, va a valer 0. La frecuencia, esta frecuencia de aquí es de 4.5 MHz, es lo que dice aquí, 4.5 MHz. Por lo tanto, sustituimos 4.5 por 10 a la 6 Hz. ¿Sale? Tenemos la velocidad del medio emisor, 1540, más 0, porque está fijo. Y luego acá en el denominador, pues ponemos igual 1540, ¿sale? Y estamos ahorita considerando cuando se aleja. ¿Se dan cuenta? Le estoy poniendo el signo más. Si me interesara cuando se acerca, se están restando las dos velocidades y entonces aquí tendría que poner un signo menos. Pero ahorita, a diferencia del ejemplo que hicimos hasta arriba del coche, del claxon, en el ejemplo que hicimos hasta arriba del coche del claxon, lo sustituimos porque se acercaba y le pusimos un signo menos. Ahorita estoy considerando cuando se aleja, le estoy poniendo el signo más, de tal manera que aquí tendré 1540.13. Recuerden, el manguito, la empuñadura, la estoy moviendo 13 centímetros cada segundo. Pero yo no puedo sustituir aquí 13 centímetros porque la ecuación la tengo que poner en metros. Por lo tanto, pongo 0.13. 1540 metros sobre segundo, la velocidad de propagación del sonido en la sangre, la velocidad de propagación del sonido en la masa, en los tejidos, más estos 13 centímetros por segundo, que son los 13 centímetros por segundo con lo que se mueve el instrumento, pero lo tengo que poner en metros, por lo tanto es 0.13, ¿va? Entonces, 4.5 MHz, 1540 entre 1540.13 a multiplicarlo, me debe dar una frecuencia inferior, porque se aleja, sale a los 4.500.000 Hz, y en efecto, tengo 4.499.620.162 Hz, o sea, tengo un corrimiento de 379 Hz. Para fines prácticos diría que tengo un corrimiento de 380 Hz. Chéquenlo en sus casas, chequen esta operación y pues por curiosidad matemática pónganle aquí cuando se acerca, pónganle el signo menos, hacen la división, multiplican y les deberá de dar un valor de 4.500.380 Hz. O sea, ahora va a ser una frecuencia más alta porque se acerca. Aquí le ponemos un signo menos. Un último ejemplo y nos vamos. Un tren emite un silbato a 260 Hz. Un tren va, ¿no? Y va emitiendo su silbato. Y ese silbato tiene una frecuencia de 260 Hz. Un observador en el andén mide el tono aumentado en 22 Hz. O sea, el observador en el andén con su aparato está midiendo 282 Hz cuando el tren se acerca. Después de que el tren ya pasó, ya cuando el tren se fue, ese mismo observador ahora detecta 238 Hz, lo cual corrobora la teoría. La pregunta es obtener la velocidad del tren. Entonces, nuevamente, nuestra ecuación de Christian Andreas Doppler, formulada en mayo de 1842 en la Universidad de Praga. Vale 0, ¿estamos de acuerdo? Estos de aquí pues corresponderán
voy a ponerlo aquí, a la velocidad de propagación del sonido en el aire, porque evidentemente este silbato del tren lo está emitiendo en el aire y entonces tiene una velocidad de propagación de 343 metros sobre segundo, ¿va? Aquí lo que nos está interesando, o sea, lo que nos está preguntando el problema es la velocidad del tren, o sea, la velocidad de la fuente, ¿vale? Observen que estos dos términos, este binomio, lo puedo pasar del otro lado y me queda una f asterisco que multiplica este binomio igual a esta f que multiplica este binomio. Es un ejercicio de simples matemáticas. Les voy a dejar un rubro para los que lo quieran demostrar. Pues tendrán ahí un puntillo extra. La conclusión es que nos queda esta ecuación. Aquí yo estoy poniendo una especie de delta, ¿sale? No es que sea la diferencia de frecuencias entre la frecuencia emitida y la frecuencia que se registra. O sea, este no es un delta como tal, sino que es una especie de semidelta. Es un concepto. Aquí lo que yo estoy poniendo en este denominador es precisamente el registro Doppler, ¿sale? O sea, lo que está por encima o lo que está por debajo de la frecuencia fuente. Y en nuestro ejemplo, lo que está por encima son 22 Hz, porque el silbato emite a 260, el observador registra 282 cuando se acerca, y después, cuando se aleja, el observador registra 238. O sea, en un momento está 22 Hz arriba y en el otro momento está 22 Hz abajo. Por lo tanto, esto que estoy poniendo aquí es el incremento Doppler o decremento Doppler, como ustedes lo quieran ver. La cuestión es que son 22 Hz con respecto a los 260 Hz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va? Y esta, pues es la velocidad de emisión de la onda que se está dando en el aire, por lo tanto son 343. Sustituyendo, tengo este que es el Doppler 22 Hz, entre la frecuencia del silbato del tren, que es 260, multiplicada por la velocidad de emisión de propagación de la fuente en el aire, 343, ¿vale? 22 entre 260 por 343 me da 29.02 metros por segundo la velocidad del tren, convertida a kilómetros por hora, porque esto es lo que nos ilustra en la vida cotidiana. El tren viaja a una velocidad de 104.48 kilómetros por hora. Como pueden ver, el efecto Doppler nos resulta bastante útil. Esto es lo que hacen los sensores sobre Tlalpan, sobre el periférico, pues para multarnos. Te está sobrepasando los 80 kilómetros registrados en el reglamento de tránsito y vas a 100 kilómetros por hora y pues moles nos mandan nuestra multa. ¿Ok? Revisen la clase, les voy a subir unos ejercicios, el resumen de la clase lo entregan en resumen de la clase y los ejercicios pues, los entregan en ejercicios. Chao.